Muy buenas, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Este que les habla es el pastor José Rosado, así que espero que todos se encuentren bien en el momento que estén viendo este video. Es un video sumamente diferente con el fin, ¿verdad?, de traer un pequeño pensamiento, se podría decir un pequeño también estudio, en referente a preguntas relacionadas, ¿verdad? Como, ¿necesita un ministro preparación bíblica para predicar? Creo que esas preguntas nos las hemos hecho muchos ministros del Señor. Yo como pastor, ¿verdad? De Casa de Dios Oasis de Bendición, así como también fundador del seminario bíblico Oasis, incorporado acá en el estado de Massachusetts, ¿verdad? Un instituto bíblico que hemos creado con el fin de traer diversas preparaciones, con el fin de preparar y capacitar líderes en el ministerio. Y una de las cosas principales que creo que cada ministro, cuando entramos, ¿verdad?, en cuanto a lo que es predicar, ministrar la palabra del Señor, nos hacemos este tipo de preguntas. Si necesitamos prepararnos para perdón, para predicar. Y una de las cosas principales que he escuchado, y bastante lo he escuchado, es escuchar ministros del Señor decir, es que la palabra dice que abra la boca y yo la llenaré. Cositas así, ¿verdad?, que escuchan en referente a que lo sacan del contexto, ya que eso no es lo que significa necesariamente. Pero sí existen tres errores del ministro sin ningún tipo de preparación bíblica. Y eso es lo que quiero traer en el día de hoy. Así que quiero traer una base, ¿verdad?, que se encuentra en Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y, y es una realidad cuanto a lo que tiene que ver este texto bíblico, porque sinceramente vivimos en una generación donde muchas personas afirman que lo único que necesitan para predicar es la unción, que es una realidad, necesitan unción de lo alto, la unción del Espíritu Santo, por consiguiente necesitan del Espíritu Santo para poder traer la palabra del Señor y ministrarla a otros. Ahora, otros, por el contrario, consideran que bastan, ¿verdad? Que basta, perdón, con obtener un título académico, un instituto bíblico, de lo cual, vuelvo y repito, he estudiado en varios institutos bíblicos y soy, ¿verdad?, presidente y fundador de uno, de lo cual creo en que todo ministro debe tener una preparación también académica, aunque de conocimiento que la preparación académica no significa que la persona tenga la unción del Espíritu Santo. Son dos cosas distintas. Ahora, la Biblia presenta un equilibrio diferente, ¿verdad? El llamado de Dios debe ir acompañado de lo que es la preparación, lo que es el crecimiento espiritual y lo que es la fidelidad de la Escritura. El Señor nunca ha separado la unción del conocimiento. El mismo Dios que llama también prepara a quienes envía. A lo largo de la Biblia observamos que los líderes espirituales fueron instruidos antes de ejercer un ministerio, ¿verdad?, en la tierra. Por eso surge la pregunta importante: ¿es necesario estudiar la Biblia de manera formal para predicar correctamente? La respuesta no debe ser, ¿verdad?, ni debe depender de una opinión, sino más bien de lo que nos dice y nos registra las Escrituras. Por eso hoy quiero traer y estudiar en ciertos puntos tres errores frecuentes que aparecen cuando un ministro descuida su preparación bíblica. Primer error: hablar en nombre de Dios sin interpretar correctamente la palabra de Dios. Y esto lo leímos literalmente en Segunda de Timoteo 2:15, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo no solamente le dice a Timoteo que predique, sino también que le dice al final que usa bien la palabra de verdad.
Y la expresión griega, ¿verdad? De esto significa literalmente cortar rectamente y era utilizado para describir al constructor que hacía un corte completamente recto o al agricultor que abría un camino correcto para poder pasar. La idea es clara. El ministro debe interpretar correctamente las escrituras. No basta solamente con leer un versículo, ya que es el deber de todo creyente, leer la Biblia todos los días. Siempre le recomiendo a la iglesia que pastoreo que es bueno que se lea la palabra del Señor todos los días, ¿verdad? De 2 a 3 capítulos diarios. Pero escudriñar, perdón, y estudiar la palabra va más allá de lo que es simple leer, es hacerle preguntas al versículo, identificar o determinar el contexto histórico, el contexto cultural, el propósito, ¿verdad? Del escritor en cuanto, ¿verdad? A por qué lo escribió, para qué lo escribió, la intención del Espíritu Santo en que esa palabra saliese, ¿verdad? O fuese escrita. Y para eso es necesario que todo creyente lo haga, ¿verdad? Mínimo, considero que de 2 a 3 veces por semana. Ahora, cuando no existe la preparación, ¿verdad? Aparecen doctrinas equivocadas. Y un ejemplo bíblico lo vemos en cuando Satanás citó correctamente la Biblia, ¿verdad? Él la citó correctamente cuando tentó a Jesús. Si vamos a Mateo capítulo 4, ¿verdad? Hay unos versículos ahí donde entra lo que fue la tentación de nuestro Señor Jesús y dice, entonces Jesús fue llevado por el desierto, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y nótense que cuando habla que Jesús fue llevado por el Espíritu, está en letras mayúsculas, lo que significa que fue llevado por el Espíritu Santo hacia el desierto. Ahora, eso no significa que el Espíritu Santo iba a tentarlo. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Somos tentados por la concupiscencia, ¿verdad? Por lo que nuestros deseos. Y pues claro está, Satanás es el que tira esa tentación. Y por eso dice más adelante, fue llevado por el espíritu al desierto, pero mira lo que dice, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. So, Jesús, ¿verdad? Había ayunado antes de ser, ¿verdad? Cuando fue llevado. Y en el proceso, ¿verdad? De la tentación, estuvo un lapso de 40 días y 40 noches de ayuno. Pero, como todo ser humano, le dio hambre. Ahora, mira lo que dice el versículo 3. Y vino a él el tentador, o sea, Satanás, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, Satanás le dice algo, pero miren lo que responde Jesús. Miren la importancia de escudriñar, de leer y de aplicar la palabra. Y Jesús, ¿verdad? Y él respondió, perdón, versículo 4. Él respondió, o sea, Jesús, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre él el pináculo del templo, la parte más alta del templo. Y miren lo que Satanás le dice. Y le dijo, versículo 6, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. En otras palabras, tírate. Porque dice la palabra, mire cómo Satanás la conocía, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Increíble. Él le dice en otras palabras, escrito está, lánzate, tírate, porque él va a enviar a sus ángeles. Tergiversó la palabra. No es que no la conocía, la tergiversó a su forma. Pero mira lo que Jesús le dice en el versículo 7. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ve? Cada texto bíblico que Satanás tiraba a Jesús, Jesús le respondía con otro versículo, ¿verdad? Y lo alineaba. El versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
Pero miren el versículo 9 lo que dice. Y le dijo, todo esto te daré si postrado, perdón, me adorares. En otras palabras, él le dice, póstrate ante mí y adórame. Pero miren lo que Jesús dice en versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, Satanás le dice, adórame, pero Jesús le dice, espérate. La Biblia dice que solamente a tu Dios vas a adorar y a Él solamente le servirás. Y dice el versículo 11 que el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. El problema no era el versículo que Satanás estaba utilizando. El problema era la interpretación que Satanás le daba a ese versículo. Y por eso Jesús respondió con una interpretación correcta, lo cual demuestra que es necesario que conozcamos no solamente el versículo, sino lo que significa ese versículo. Y ahí entra lo que es la interpretación correcta de la palabra. Un ministro puede citar muchos textos bíblicos y aún así entender, ¿verdad? O enseñar el error, en error, ¿verdad? Porque desconoce los principios de la interpretación bíblica. Así que, ¿de qué vale que podamos leer la Biblia, podamos conocer algunos textos bíblicos, tirarla o poner la palabra abierta en el medio de la sala si no la aplicamos? Si desconocemos principios de interpretación y no interpretamos correctamente haciendo las mismas preguntas que dije más, ¿verdad? Que dije mucho más al principio del video, ¿verdad? Que es hacerle preguntas al versículo, ¿verdad? Para así comprender el contexto histórico, el contexto cultural, el propósito del autor y la intención del Espíritu Santo de lo que quiso decir en el versículo. Ahora vamos al segundo error. El segundo error que cometen muchos ministros es confundir la tradición con doctrina. Y esto lo escuchamos mucho, donde confundimos, ¿verdad? Tradiciones, confundimos, ¿verdad? Dogmáticas con lo que es la doctrina. Si vamos a Marcos capítulo 7 del versículo del 6 al 13, miren lo que dice. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los sarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejante a esta. En otras palabras, Jesús, ¿verdad? Les dice hipócrita, ¿verdad? A los religiosos de ese tiempo y les dice que ellos le honran, pero solamente de labios. Su corazón está sumamente lejos y que les ha enseñado al pueblo tradiciones en vez de lo que era la escritura. Ellos confundían y lo hacían adrede, lo que eran tradiciones, lo que eran dogmáticas de ese tiempo, reglamentos de hombre a lo que estipulaba la palabra del Señor. Por eso Jesús le dice, no enseñan correctamente la palabra. Y de hecho, más adelante, aún el mismo Jesús le dice a otros, ¿verdad? A sus seguidores, escúchenlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque pues ellos conocían de la ley, pero lamentablemente ellos estaban literalmente lejos de lo que
en práctica, ¿verdad? Era vivir basado a la escritura del Señor. Jesús reprendió a los líderes religiosos, perdón, porque habían colocado sus tradiciones, sus reglamentos, su regulación, ¿verdad? Su forma de pensar por encima de la ley de Dios, de su palabra. Por eso dijo, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Y este peligro continúa, ¿verdad? Hoy mismo, hoy día. Cuando un ministro no estudia, pero repite lo que escucha, acepta interpretaciones sin examinarlas y convierte, ¿verdad?, unas opiniones en doctrina. Y eso, lamentablemente, se está viendo bastante en el tiempo de hoy. Algo que me llamó la atención que, ¿verdad?, habla sobre los cristianos de Berea en Hechos 17:11, donde dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos habían escuchado a Pablo predicar, Pablo les había enseñado, pero algo que llama la atención de este versículo es que dice, pero luego examinaban diariamente las escrituras. O sea, ellos no solamente recibieron la palabra, ellos escudriñaron también esa escritura. Y no aceptaban un mensaje simplemente porque era Pablo quien lo decía, sino porque iban y escudriñaban, examinaban, ¿verdad? Literalmente, ¿verdad? Escudriñar es examinar, ir más allá, profundizar en esa porción bíblica. Y ellos no solamente lo escuchaban, sino que iban más allá y estudiaban. Ellos comprobaban si lo que Pablo enseñaba era correcto y estaba basado a lo que era la palabra. Esto debe ser el modelo de todo ministro. ¿Verdad? La autoridad del predicador no proviene de nuestras experiencias, ¿verdad? De todo lo que nosotros hacemos, lo que somos, lo que hemos aprendido, ¿verdad? Basado en experiencia estoy hablando, no necesariamente de la palabra. Todo lo que yo he aprendido, sino hacerlo correctamente. Proviene de esa fidelidad, ¿verdad? A Dios y hacia cómo la palabra lo explica. Y mi deber como ministro es estudiarla. El tercer error. Ministrar sin estar preparado para responder bíblicamente. Miren esto, ministrar sin estar preparado para responder bíblicamente. Si vamos a primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante Dios. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mira lo que dice aquí. Estar siempre preparado para presentar defensa. Y hay un error que se ha enseñado dentro del cuerpo de Cristo. Y es que es correcto que no se debe, ¿verdad?, contender con la palabra. Una realidad, no debe haber, ¿verdad?, esas disensiones y esas peleas por la palabra. Pero sí debemos estar nosotros todo el tiempo defendiendo la veracidad de la palabra y defendiendo que lo que se está diciendo es correcto a la palabra del Señor. La palabra preparada significa estar listo para responder con fundamento. Eso significa que todo creyente debe ser, ¿verdad? Debe buscar defender la palabra, hacer la apologética, defensa de esa palabra. Y hoy día, ¿verdad? Hay muchos que llegan a nosotros, los ministros, con diferentes preguntas difíciles sobre su vida, sobre el sufrimiento, sobre el divorcio, sobre ansiedades, depresiones, falsas doctrinas, ideología de género, ética cristiana. Hay muchas cosas. Y si el ministro no estudia profundamente las escrituras, responderá desde sus emociones, desde sus experiencias y desde sus tradiciones. Y lo peor que hay, va a serlo basado en lo que cree y basado en lo que tiene. ¿Por qué? Porque no está estudiando.
Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando lleguen ante nosotros personas con diversas preguntas, personas con poco conocimiento bíblico y el ministro está para eso, para contestar preguntas. Pero si las contestamos de manera superficial o de manera, ¿verdad? Basado a nuestras emociones, basado a mis experiencias y basado a lo que yo pienso y a mis dogmáticas, lo que vamos a hacer es confundir. Y hay un problema grandísimo dentro ¿verdad? Del contexto eclesiástico y es que muchos lamentablemente contestan basado a sus emociones, basado a sus experiencias y basado a sus dogmáticas o tradiciones. Y esto debe ser literalmente erradicado en todo el sentido de la palabra. Nuestras contestaciones deben ser basadas a una buena exégesis bíblica, con un buen contexto bíblico y con un buen resultado bíblico, que la persona lo entienda y que el resultado final sea que la persona salga satisfecha, satisfecha en cuanto a lo que es la palabra, pues si es basado a lo que quiere, pues ahí ya son otros 20 pesos, pero tiene que salir satisfecha en que tú le contestaste la pregunta, tiene que salir completamente edificada y tiene que salir completamente, ¿verdad? Seguro o segura de que es lo que dice la escritura. Vuelvo y repito, no toda persona va a aceptar tu respuesta, aunque sea bíblica. Eso ya son otros 20 pesos de cada quien. Yo he escuchado ministros del Señor que cada vez que hago preguntas referente a un tipo ¿verdad? De temática, muchas veces lamentablemente comienzan a contar muchas experiencias y muchas vivencias. Es que yo recuerdo que cuando yo me convertía, yo recuerdo esto, que no es malo. No es malo contar experiencias, pero cuando hay preguntas que son sumamente profundas en la palabra y que requieren, ¿verdad? Que la persona escudriñe, que la persona busque más allá, que la persona estudie más allá, ¿verdad? Y traiga una buena base, ¿verdad? O evidencie sus respuestas, pues necesita, ¿verdad? Conocer la palabra del Señor. ¿Y qué quiero decir con esto? No es solamente experiencias, emociones y tradiciones, ¿verdad? O dogmáticas. Se necesita contestar las preguntas basadas, ¿verdad? A la palabra y desde la verdad bíblica. Que la palabra secunde lo que usted dice. Y para eso me trajo, ¿verdad? En la mente vino un gran ejemplo, Esdras, un modelo para el ministerio. Si vamos a Esdras, perdón, Esdras, capítulo 7 versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ahora, miren lo que vemos, observemos este orden increíble. Primero, Esdras estudió, se preparó. Luego, miren lo que dice, practicó. O sea, comenzó entonces a analizar, comenzó a profundizar y por último enseñó. Muchos, lamentablemente, dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y muchos ministros quieren invertir ese orden, quieren enseñar antes de estudiar. Dios exige de su pueblo y de sus ministros una preparación. Dios utilizó pescadores, pero también antes de enviarlos los preparó. Durante 3 años bajo sus enseñanzas, Él estaba con ellos. Los apóstoles continuaron luego aprendiendo después del Pentecostés. La formación nunca finalizó. Así que ningún ministro, pastor, siervo del Señor va a terminar, ¿verdad?, de aprender. ¿Por qué? Es importante prepararse. Y también es importante, ¿verdad? Más adelante, estudiar en un seminario. Porque aunque el seminario no sustituye la unción, tampoco reemplaza, ¿verdad? La dirección del Espíritu Santo, su propósito es ayudar al ministerio a interpretar correctamente las escrituras, conocer el trasfondo histórico, aprender principios de hermenéutica, estudiar, ¿verdad? Lo que es la doctrina y diferenciarla de lo que es, y diferenciarla.
de lo que son dogmáticas, ¿verdad? Que son reglamentos establecidos por algunas instituciones. Lo que es desarrollar un pensamiento crítico en la Biblia, ir más allá, evitar falsas enseñanzas y servir mejor a la iglesia de Cristo. Y lo digo por experiencia, aún yo teniendo preparación en los institutos bíblicos, aún yo teniendo, ¿verdad? La gloria de Dios, me considero que soy una persona que busca y escudriña la palabra. Aún teniendo eso, cuando vienen situaciones difíciles, ¿verdad? Se necesita de la gracia del Espíritu Santo para poder servir bien a la iglesia del Señor. Y necesitamos llenarnos de Dios. Así que cuando yo digo todo esto, no significa que va a reemplazar la palabra va a reemplazar, perdón, la unción ni la intimidad del Espíritu Santo, pero sí nos va a ayudar. La preparación no produce el llamado. Hay muchos que aunque tengan instituto bíblico y aunque se hayan postulado en un lugar de verdad y se hayan puesto y se digan pastores, no necesariamente lo son, pero sí fortalece el ministerio de quien ya fue llamado. Así que Dios llama, el Espíritu Santo capacita, pero el ministro tiene esa responsabilidad de prepararse. Pablo dedicó años de estudio. Moisés fue preparado. Josué fue preparado. Daniel fue preparado. Entra, estudió antes de enseñar. Timoteo fue discípulo de Pablo durante años. El modelo bíblico nunca ha sido la improvisación. Así que dejemos de improvisar con el fin de creer que por hacer gritos y movimientos vamos a lograr que la iglesia se mantenga firme. Es necesario una preparación correcta bajo la dirección de Dios para que así como afirma Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La iglesia necesita ministros llenos del Espíritu Santo, pero también profundamente comprometidos con el estudio diligente de la palabra de Dios. Cuando la unción y la preparación caminan juntas, el ministerio se fortalece, la sana doctrina se preserva y el Espíritu de Dios y el pueblo de Dios, perdón, es edificado y la gloria siempre será para el Señor. Dios me les bendiga rica y abundantemente y muchas gracias por escucharme.